¿Quién dijo yo por ahí, por favor? ¿Nadie? ¿Mayren? ¿De qué espesor? Ya que... ¿De qué espesor, chavos? Jackie. ¿De qué espesor, chavos? No me digan que no lo terminaron. Eso sí, no se los puedo perdonar, ¿eh? Alan, ¿de qué espesor la placa? ¿No? ¿Y luego para cuándo? Carlos Pérez. No me quiere contestar. Cristian, Josué. No lo tengo. No. Ay, qué canción. ¿Y tú sí, compañera Jessica? Mande, profe. ¿Tú sí calculaste el espesor de la placa? ¿Del ejemplo? No, profe. Hijos de mi alma. ¿Y luego entonces? Edgar. Tú sí, ¿verdad? ¿Qué más quisiera, profe? Pero no, todavía no, ¿Cómo lo que? determino. ¿Cómo que qué más quisieras? No me digan eso. Francisco Javier Cuitzigüir, tú sí, ya, tú no puedes decir no. Sí, profe, bueno, tuve un poco de dificultades con el Excel, me salió de .8, pero no sé si esté correcto, porque las que teníamos por fractura y por fluencia era de .3. Ajá, punto 30 y tantos, ¿no? Sí. Por ¿cómo se llama? Por flexión y compresión, digo flexión y carga axial. ¿Qué onda? Se supone que habíamos nosotros determinado el efecto en la línea AA primero por fluencia, .3, eso no había ningún problema. Luego por fractura, .38. Y luego pues vámonos a la línea BB. Aquí el detalle es que nosotros tenemos que aquí es donde ustedes tienen que verificar qué está pasando con esa placa. Bueno, de entrada, hasta donde nos habíamos quedado la clase pasada, déjenme que reaccione esta cosa, habíamos calculado las distancias, ¿no? La distancia A, la distancia B', A y B'. Entonces, la primera revisión que incluía en la línea BB, ¿sí? Que no era más que la línea BB, que es que en realidad no es esta, es hasta acá, habíamos dicho. Ay Dios, no sé qué pasó ahí. No sé por qué no se guardó. Hasta ahí, ¿verdad? Esa era la línea BB. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues calcular ahí de entrada
en la línea BB, que es la línea que estoy aquí seleccionando, que sería esta, ¿sí? Tenemos que calcular un área precisamente ahí. Efecto de cortante. Entonces, esa área va a estar definida por el espesor de la placa y el ancho primo o la B' de la placa. Acuérdense que por cortante es el 60% del FY por el área. Y el cortante del ángulo que por ahí ya andamos trayendo. ¿Vale? Entonces aquí yo ya me di la tarea de hacer sus chamba, compañeros, porque ustedes no quieren chambear. Entonces, quiero que yo lo hice muy, muy rápido, entonces quiero que me vayan apoyando ahí a verificar. Entonces son 241 por el seno de 22,56. La carga, el cortante que traemos es de 88 toneladas, perdón, 88 kips. Es decir, el cortante que tú ves, no sé dónde voy a dibujar la placa, a lo mejor por acá, ¿sí? Traigo la placa, por aquí anda la carga, ajá, y aquí anda el borde ese que se deja generalmente, y luego la línea que va hacia acá. Y luego pues hay que sacar la distancia que nosotros traemos, que es de acá, le voy a poner con otro color para que no haya broncas, de este punto a este punto, pum, 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 pum. Ahí estamos, y esta es la línea, ahí Dios, la línea BB. Entonces el cortante que acabamos de calcular, pues es este cortante que va acá. ¿Sale? Entonces tenemos ahí un cortante último. Entonces ese cortante último son 88 toneladas. Y si yo igualo ese cortante último a la resistencia, ¿sí? Entonces 88 es igual a phi. En este caso phi nos había dado de 1 por 0.6 por 50 por el espesor y por el ancho efectivo o el ancho B'. Si ustedes despejan ahí el espesor, les va a dar de 0.35 pulgadas. No sé si es correcto eso, compañeros, o alguien lo hizo así. Quiero pensar que algunos, ¿no? Quitzigüil, ¿ese es el espesor que te dio por cortante? A mí me sale un valor de 0.38, profe. Ok, ¿y cómo por qué? No sé. El cortante, sí estamos en lo correcto, ¿no? Es el actuante, 88 kips. Bueno, pero es que yo estoy tomando todas las cifras, tal vez sí es por eso. Pero no creo que sea tanto por eso. Pero bueno, ok, 88 kips es el cortante actuante. ¿Sale? Entonces ahí nomás hay que checar bien esos números o esas aproximaciones. Nosotros debemos de comprobar la iteración o el unity check, como que ustedes lo quieran llamar. El unity check, ajá, el cual incluye la relación de cargas axiales, o en este caso, axiales, sí, compresión y momentos o flexiones. Y la sumatoria de esas relaciones debe ser menor a la unidad. Yo les había comentado, empiecen por trabajar para encontrar un espesor. Digan que el FY ¿sale? Porque acuérdense ustedes, de acuerdo con las expresiones que maneja acá el ISC, para calcular el momento y la carga axial resistente, ¿sí? Todo están en función de un valor que se llama FCR, ajá, que eso no es más que la resistencia de la sección transversal. Prácticamente es la resistencia y va a tomar en cuenta si el elemento o la placa, a lo mejor por la esbeltez que tenga, ¿sí? A lo mejor esa placa puede ser susceptible a un pandeo local, ¿sale? Si tenemos un pandeo local, bueno, pues había que determinar precisamente la relación principalmente del ancho de la placa, la B' contra su espesor, y otra relación, esa misma ancho contra la altura total, perdón, no la altura total, sino la diagonal que por ahí trazábamos, la A', ¿sale? Entonces había que verificar si cumplimos.
Y yo les dije, bueno, ¿sabes qué? Empieza a decir que va a ser pura fluencia por el momento, pura fluencia local. Entonces tú iguala el FCR al FY. ¿Sale? Entonces, así lo planteamos, iniciando con FY. Sabemos que la normal, no es más que phi por FY, en este caso, aquí es FCR por el área. Y luego para el momento, FY por T, B', entre 4. En este recordando, esta FY viene siendo el valor de la FCR. Y de ahí, al meter valores, lo único que tengo que hacer es despejar el valor de la T, igualando esto a 1. Entonces, así lo hicimos acá. Nada más ahí, chéqueme por favor, la carga, la normal, 241 por el coseno de 21.43, que es el ángulo que por acá traemos. 21.43, acá lo traemos. Entonces, no sé si son 224.34, esa es la normal. Si estoy bien, pues ratifíquemelo nada más. Sí, es correcto. Ok. Y luego la carga, la compresión, o sea, la máxima resistencia que traemos de la conexión o de los tornillos, PU, por el brazo que es de palanca, que hemos dicho que vamos a calcular dónde he puesto acá, de 1, ¿sale? Entonces, es el valor del momento, ¿sí? Pero tenemos acá nosotros, acuérdense, tenemos de acá para acá tenemos la distancia de 1 y de entrada por este lado yo traigo una normal. Entonces esa normal está aplicada ¿en dónde? A una B' medios. ¿Estamos? Bueno, perdón, esta es la B. Prácticamente, este es todo la longitud. Sin embargo, el brazo de palanca, ¿quién es? Pues B medios, nada más. O sea, aquí estamos. ¿Sale? Entonces tengo el momento P por D1 y luego aquí ya la amontoné muy feo, ya no me gustó. Déjenme a ver si lo puedo hacer más chido. ¿Sale? Esta es la normal y este es el cortante. ¿Sale? Entonces la normal por B medios, prácticamente de acá a acá son B' medios. Entonces le voy a restar ahí menos la N por B medios. Entonces ese sería el momento que tendríamos en la línea B. ¿Sale? Entonces el momento 241 por 6.1, que ya lo teníamos por ahí, 1506. Ahora, aquí me faltó, yo aquí ya me di cuenta que cometí un grave error, me faltó quitarle, por eso el espesor me daba muy alto. Vamos a complementarlo. A ver, vamos a hacer esto, voy a borrar acá. Menos 224.34, sí, que esta es la axial, por la B' que es de 767 entre 2. 7.667 entre 2. Entonces, si ustedes me dicen ese valor, ¿cuánto es? Se los agradecería. $645.90. Ok, entonces acá 45.90 y son kips por pulgas. ¿Sale? Ahora, ya metiendo valores en la ecuación del Unity Checks, tenemos la normal, que son 244, la actuante, y la resistente, .90, que es phi, el FY, en este caso lo igualamos al FCR, o FCR igual a FY, por el espesor
por el B', 767. ¿Sale? Más el momento. Bueno, la relación de momentos. El momento actuante, 645, contra 0.9 por 50 por el espesor, por B al cuadrado, todo eso entre 4. Aquí está la expresión. Pi por FY, por T, por B, B' al cuadrado, entre 4. ¿Sale? Entonces, ¿eso cuánto sería? Entonces aquí háganlo si quieren por partes. El primero, confírmenlo, punto, y el segundo, díganmelo, por favor, porque yo ahí me equivoqué. Todo va a estar en función de T. Acuérdense. Son 645.9. Entre 0.9 entre 50 entre 7.67 entre 7.67 y todo eso ¿qué? Entre 4. La inversa lo multiplico por 645.9. Ahí es. No. Lo hice mal. Hola. Bueno, con la calculadora me dio un resultado de 2.04. A mí me da de punto 97. Nada más el segundo término. De punto 98. Órale. Alguien habló y se oyó como los sonideros. Punto 98, compañero. Sí, profe. Eso. Creo que andas ahí como que muy cercano de tu celular con tu... No sé. Se oyó la voz como de sonidero. Punto 97.6. Vamos a ponerle 6. ¿Sale? Entonces está dividiendo todo. Lo agrupo. Y ya nomás vamos a quedar ahí con el espesor, ¿no? Entonces, son no sé cuánto es la suma, chicos. Más 0.65. 1.626. ¿Qué hice? No. Acá. 1.626 y aquí es 0.976. No sé si ese valor les dio con todos los valores en la calculadora, compañeros. Sí, a mí sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, 1.626. ¿De qué espesor metemos la placa, chicos? El siguiente octavo, ¿cuál sería? 6.25, andaríamos al límite. Entonces, metemos, digamos, placa de 1/3. Sí. Ok. Si ustedes quisieran reducir un poco, bueno, saben que mejor antes de hablar, mejor hacemos lo siguiente. Si esa placa cumple, entonces verificando la resistencia. Verificando la resistencia, por favor. De entrada, hay que verificar, ¿sí?, que la lambda, digo, para que siga aplicando FCR igual a FY, que la lambda debe ser menor a 0.70. Entonces, por favor, calculen la lambda con este valor. Sale la lambda, entonces, déjenme acordar los valores. Ok. B entre T son 7.67 contra el espesor que es 1.75. ¿Sale? Todo eso por la raíz cuadrada de 50. Y luego, entre 5 veces la raíz cuadrada, entre 5 veces
más 11.20. 11.20. Todo esto por la misma B entre la A y los 56. Y todo esto al cuadrado. Creo que sí es al cuadrado. Exactamente. Entonces, este es el valor de la lambda. Si me echan la mano ahí a verificar cuánto es ese valor, se los agradecería. ¿De cuánto, chavos? 8.61. ¿Cuánto? 8.61. Ah, no creo que sea tanto. A mí me da de 0.06. Ay, ay, ay. Otra vez, compañero, porque se oye muy... De 0.06. 0.06. No creo, ¿eh? Es muy, muy, muy corto. El punto 25, profe. ¿Cuánto, compañero? Otra vez, ¿punto 25? Sí, profe. ¿Por qué se oye así tu sonido, compañero? Como sonidero. No sé, en general, yo desarrollo. Por favor. Ay. Los demás, chicos y chicas, ¿qué onda? 0.2519. Ok, punto 25. Sí. Vale, entonces como lambda es menor a 0.7, por lo tanto, el FCR lo volvemos FY y ya nada más volvemos a ratificar nuestra condición, ¿no? Entonces, el unity check final es esta misma ecuación, pero ahora con el espesor ya indicado ahí, de 3/4, 1/3, entre 0.9 por 50 por 1.75 por 767. O sea, no hay más. Más 645.90 versus 0.90 por 50 por 1.75 por 7.67 al cuadrado. Todo esto, ay Dios, entre 4. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto es el UC? Por favor. El último es entre 4, profe. Sí. Entre 4. Aquí está la expresión, nomás ahí no me ocupo. Cierto, no la vi, perdón, profe. Es, Manuel me dio 0.37. ¿Cuánto? 0.37. Y Puede que esté mal, ¿no? Puede que esté mal. creo que sí está mal porque no creo que sea de lo que tú requieres 1.626 a 1/3, pues es casi nada, ¿verdad? De diferencia. Pues aquí yo creo que con esto deben dar como en .90, .93.
Chéquenle, por favor. Ya había un error. Oh, ¿ya ven? Perdóneme. 100.75 por 7.67 al cuadrado entre 4. 0.92. Punto 92. Ok, menor a la unidad, por lo tanto, tu placa está trabajando chido, ¿no? Entonces, esa placa de 1/3 se me hace buena, aunque aquí es donde yo creo que ustedes se saquen sus criterios de conclusiones. Miren, de entrada, esa lambda es 0.25, ¿sí? Y está muy abajo del límite para considerar pandeo local, ¿sale? Entonces, ¿qué podemos hacer en caso de que nosotros no querramos o no quisiéramos o no están posibilidades de conseguir una placa de 1/3? Porque es una placota, ¿eh? No es cualquier cosa, ¿sale? Entonces, lo que tú puedes hacer ahí, checar la longitud que por ahí nosotros habíamos asignado de la carga, de la posición de la carga, al límite de la placa, esta longitud. ¿Por qué? Porque si yo hago más, yo creo que si no mal recuerdo le dimos 2 pulgadas. Si yo le hago más, a lo mejor otras 2 pulgadas más, ¿sale? Esta longitud B' o BB o la línea BB o B' incrementa, ¿sale? Al incrementar esa longitud, ¿sí? Obviamente vas a aumentar aquí el valor de la lambda, ¿sale? Pero ¿qué crees? No va a aumentar, bueno, sí va a aumentar, pero siempre vas a mantenerte por debajo del punto 7 que te están marcando como límite, ¿sale? Entonces, creo que aumentando esas 2 pulgadas, ¿sí? O 3 incluso, si tú quisieras, esa longitud de B, de B' que ustedes tienen de 7.67, pueda llegar a incrementar un poquito, a tal grado de que a lo mejor la placa que tú vas a tener ya no va a ser de 1,626, sino que va a ser de 1,5, a lo mejor. Y 1,5 pulgadas, bueno, pues a lo mejor es más factible poderla conseguir. Y en cuanto a dimensiones, pues no incrementas mucho el peso. Aquí acuérdate que la línea BB o la línea B', o bueno, la longitud B' es el valor o es el área que te va a resistir los efectos prácticamente. Aquí te está involucrando ver ¿cómo se llama? El área en esta línea. Entonces, entre más longitud tengas, pues tienes mayor área. Entonces, ahí tómenlo en cuenta, por favor. Entonces, ya se desconectó esta cuestión. Ok, ya regresó. Les comentaba, entonces, hay que considerar esa parte porque esas 3 pulgadas, a lo mejor que tú le vas a aumentar del extremo al límite de la placa, perdón, de la aplicación de la carga al límite de la placa, pues te ayuda a bajar el espesor. Y en cuanto a peso de la placa, pues sí puedes ganarle un poco el peso de la placa, porque les decía, una placa de 1/3 son 4.45 centímetros. Entonces es una placota, ¿eh? Entonces ahí tómenlo en cuenta. No sé, hasta acá, chicos, si tengan algún comentario de placas excéntricas para el diseño también de la placa. Hay que diseñar todo prácticamente, tornillos y y placas, ¿no? No sé si tengan por ahí algún detallito, algún cuestionamiento.
¿Todo bien? Ahí Luis Ángel Tapia, ¿todo bien? Sí, profesor. Bueno, voy un poquito atrasado, pero sí, aquí ando atento. Sí. Juan Carlos Escobar Lagunas. Aquí estoy, profe, nada más que entré un poquito tarde porque mi examen anterior terminó tarde, pero aquí ya le voy agarrando la onda. Sí. Ok, Juan Alfonso, ¿tú qué dices? No dice nada. Jessica. ¿No está? Mande, profe, mande, aquí estoy. Es que voy para mi casa. Ah, ok. Ok, pero tú no estás tomando clase en tu casa. No, en el camino. Andas de parrando, qué bárbaros. Está bien. Francisco Huitzigüel, ¿todo bien? Sí, profe, todo en orden. Aclarando algunas duditas que había por ahí, pero sí, todo correcto. Todo correcto, bueno. Eso espero, ¿eh? Los demás también espero que así sea, ¿eh? Si no, aguas, ¿eh? Tenemos ya 3 conexiones completas. O sea, ustedes tienen chamba hasta para tirar, para arriba y para abajo. El lunes va a ser el examen, señores. ¿Vale? Por favor, ustedes que están en el 10º semestre, prepárense, obviamente, para calcular, imagínense, a lo mejor les pongo un marquito por ahí, ¿sale? Y ese marquito, pues obviamente, yo te voy a pedir que me diseñes, las conexiones de una viga a las columnas, por ejemplo, ¿sale? Sin embargo, aquí nada más lo que te voy a pedir es que, bueno, lo que yo te puedo proporcionar son únicamente cargas. Tú vas a tener que encargarte de calcular tus reacciones, de calcularte ¿cómo se llama? Tus elementos mecánicos y obviamente el momento y el cortante, la axial con la que vas a diseñar. Así es que, no esperen que yo les dé la carga P, ajá, de cuánto va a ser, porque obviamente no se los voy a dar. Ustedes la van a determinar. ¿Sale? Entonces, por ahí, truchas, por favor. Bien, ¿qué más aquí tenemos de esas conexiones? Pues creo que prácticamente es todo lo que tenemos. Hay mucho más, yo lo sé, pero creo que con eso ustedes pueden entender el comportamiento de más conexiones. Estoy hablando en cuanto a conexiones atornilladas, obviamente. Sí requiero que ustedes lo estudien, lo analicen. Y yo por ahí les voy a mandar otro ejemplo, a ver si ahorita me da tiempo. Lo tengo, nomás que lo andaba buscando en mis notas, no lo encontré ahorita, pero tengo otro ejemplo que prácticamente yo nada más te estoy dando la carga actuante y tú, bueno, la posición de la carga y tú vas a calcular todo. O sea, tú vas a calcular las dimensiones de la placa, el número de tornillos, etc. Prácticamente todo. Y eso es lo que van a estar haciendo en su proyecto. ¿Vale? Entonces, aquí pues ya prácticamente te estoy dando algunas dimensiones. Pero cuando no tenemos esas dimensiones, bueno, pues hay que irnos a ver qué nos conviene. Chequen, un punto por este tipo de conexiones, si tú vas a manejar dos líneas verticales y van a estar trabajando en un perfil IR o W, trata de que la separación entre esos dos, ¿sí? Obviamente obedezca al gramil que te proporciona las tablas de propiedades del INCA, dependiendo del tipo de perfil. Y no andar batallando ahí en qué posición voy a colocar o a qué separación voy a colocar los tornillos. Hay que obedecer a lo que te indica el gramil en primera instancia. En cuanto al tipo de tornillos que tú vas a colocar acá, ya sea que sea un tipo aplastamiento o perdón,
A325-N o -X para los de alta resistencia, A325-N o A325-X, ¿sí? Ya depende del tipo de tornillo, pues también tú analiza las separaciones mínimas que tú debes de cubrir en función del diámetro. Ahora, también, acuérdense, hay que tratar de aprovechar a lo máximo esas tablas. Para ese perfil W o algún canal que se vaya a poner o algún, ¿cómo se llama? Algún perfil TR, el mismo manual IMCA te proporciona el diámetro recomendado de los sujetadores o de los tornillos. Entonces puedes tú trabajar con ese diámetro recomendado o incluso puedes irte un cuarto de pulgada más arriba o un cuarto hacia abajo. Ya depende ahí de los requerimientos que tú tengas. Si tú crees que te salieron mucho con el diámetro, muchos tornillos con el diámetro que te recomienda el manual IMCA, bueno, pues incremento en un octavo, en un cuarto el diámetro y calculo nuevamente mi cantidad de tornillos. Entonces ahí ya va a depender de lo que tú necesites. ¿Vale? Entonces, por ahí se los dejo de chamba, que lo terminen y que incluyan en sus hojas de cálculo el cálculo del espesor. E incluyanle los requerimientos de espaciamientos. Hay que verificar los espaciamientos. Aquí no sé si cumplimos con espaciamientos. Yo me imagino que sí, porque son 6 pulgadas y el diámetro de los pernos es de 1 octavo. ¿Cuál es el espacio mínimo, chicos, entre tornillos? ¿De cuánto es el espacio mínimo? Dígame, ya lo iba a hacer acá, pero no. 2 tercios. Bueno. 2.67, ¿verdad? 2 tercios. Por 1.125. Tenemos 3 pulgadas de espaciamiento mínimo. Y nosotros le estamos dando 6 pulgadas. Entonces estamos bien. O sea, ahí no tenemos ningún problema. ¿Vale? Bien, entonces, por favor, vamos a continuar. Bien, entonces, ahí le vamos a parar con este tipo de conexiones y vamos ahorita en un rato les comparto estas conexiones, las conexiones excéntricas, pero soldadas. Eso también es algo importantísimo, porque muchas veces nosotros nada más nos vamos con la finta de que todas las conexiones que nosotros vamos a diseñar o a construir o a fabricar, siempre nos vamos con la finta de que las cargas están trabajando justo en el centroide o en el centro de gravedad de las áreas, en este caso de las soldaduras o de la cantidad de tornillos. Aquí la opción es de que tenemos que ser sumamente cuidadosos. ¿Por qué? Porque ya no hay que confiarse tanto por lo mismo de lo que ha estado pasando en estos últimos años, ¿no? En el caso del sismo del 2017 y el sismo de hace una semana, pues también no son sismos de baja intensidad, sino que siento que cada vez que se presentan los sismos ya son más ¿cómo se llama? Más fuertes, ¿no? Y como que a la vez te da más incertidumbre del diseño que tú estás realizando. Y si más aún nosotros no tomamos en cuenta precisamente estas excentricidades, entonces muchas veces ya se da por hecho de que cuando tú revisas, por ejemplo, una viga, ¿sí? Una viga en la cual esa viga va soldada al extremo, en sus extremos hacia una columna, tanto soldadura en patines como en el alma, muchas veces ya los que tienen supuestamente varios años de experiencia te dicen, no, pues
la soldadura es mucho más resistente que el metal base. Bueno, pues puede ser que sí, ¿sale? Pero siempre y cuando esta soldadura sea aplicada correctamente. Si decimos que es más resistente que el metal base, bueno, pues eso sí lo podemos casi asegurar. Sin embargo, muchas veces se vuelven deficientes. ¿Por qué? Porque la aplicación de estas también es deficiente. Eso es por un lado. Por otro lado, si no tomamos en cuenta precisamente estas excentricidades, pues ya tenemos un gravísimo error ahí. Y un gran problema porque siempre estamos jugando ahí prácticamente o estamos trabajando en el límite. Entonces, para el caso de condiciones soldadas excéntricas o con cargas excéntricas, también hay dos métodos que tenemos ahí que nosotros aplicar. Uno es el método elástico, ¿sí? Y el otro es el método de resistencia última, o bien conocido como también el centro instantáneo de rotación, porque también vamos a encontrar un punto que es el punto a donde vamos a decir que todas las fibras de la soldadura van a girar. Pero bueno, detengamos un rato con el método elástico. Bien, aquí en este método lo podemos ocupar, claro que sí. Nada más que aquí el detalle es que las soldaduras que tú vas a tener van a ser muy conservadoras o relativamente conservadoras respecto a las soldaduras obtenidas con el método de resistencia última o del centro instantáneo de rotación. Aquí la cuestión es de que si yo diseño este tipo de conexión con los dos métodos, el método elástico te va a demandar mayor cantidad de soldadura. Y esa cantidad de soldadura obviamente se ve reflejada en el tamaño de la soldadura. ¿Por qué? Porque igual tú debes de abarcar la misma longitud, ¿sí? Entonces acá el tamaño de la soldadura va a ser mayor, ¿sale? Por eso te dice que es un poco conservador o relativamente conservador. Otro punto que toma en cuenta es que dice que la fricción o la resistencia al deslizamiento entre ambas partes que se conectan, hay que despreciarla, ¿sale? Entonces me dice que prácticamente los elementos que vas a unir son altamente rígidas, completamente rígidas y que no van a sufrir deformación alguna. La que sí va a sufrir alguna deformación es prácticamente la soldadura, ¿sale? Porque aquí la está considerando perfectamente elástica, ¿sale? Entonces dice las piezas conectadas son completamente rígidas, por lo que la deformación la va a presentar o la vamos a considerar que se da únicamente en la soldadura. Bien, entonces esas son algunas de las consideraciones. Ahora, cuando tenemos una conexión excéntrica, ¿sí? Los efectos que vamos nosotros a tener precisamente es un efecto de cortante. Ese cortante, pues obviamente se va a dar con la soldadura paralela a la carga, y por el efecto de la excentricidad voy a tener una torsión. Además, esa torsión pues no va a ser más que un producto de la P por la E. Es una fuerza que va a tratar de hacer girar a la conexión. Pero de entrada, al igual que el método elástico de conexiones atornilladas, supone que aquí la soldadura gira alrededor del centro de gravedad de la soldadura. Por eso se vuelve un poco conservador. Entonces, así es la consideración de este método. Ahora, nosotros ya digo, de la teoría que tenemos de resistencia de materiales, sabemos que el esfuerzo provocado por o el esfuerzo de torsión no es más que, obviamente, la torsión, ¿sí? La torsión que nosotros tenemos por una distancia del punto de aplicación de la carga al centro de gravedad de la soldadura, ¿sí? Entre el momento polar de inercia. Ese momento de polar de inercia se ocupa precisamente para todos los efectos debidos a la torsión. Nosotros sabemos que la torsión no es más que la carga por la excentricidad, no hay más,
¿sale? D es la distancia del centro de gravedad de la soldadura al punto que se considera. Si tú estás diciendo que tú quieres analizar una soldadura acá en este punto, en el punto justo donde está el mouse, no sé si alcanzan a ver el mouse, entonces esta va a ser la distancia. Si yo la quiero en este punto, entonces la distancia D va a ser acá. Si yo la quiero a cualquiera de esos puntos, entonces la distancia va a ser esa D. Entonces, así de simple. Sin embargo, es muy conveniente expresar en términos de fuerzas en sus componentes ortogonales, ¿sí? La fuerza o en esfuerzos horizontales, como lo tenemos acá. Vean, estas dos soldaduras te van a resistir fuerzas horizontales y la vertical, pues obviamente te va a tener que resistir o te va a generar un esfuerzo vertical. ¿Sale? Entonces es más conveniente expresarlos en esos términos. Por lo tanto, te dice aquí que la fuerza horizontal, ¿sí? En estas dos no es más que la torsión. ¿Quién es la torsión? P por la excentricidad, por la distancia vertical. ¿Quién es la distancia vertical? Bueno, pues nosotros tenemos que verificar acá respecto al centro de gravedad, al punto donde yo quiero conocer el esfuerzo de la soldadura, y esa tengo que calcular su distancia vertical. Por ejemplo, yo la quiero calcular aquí justo donde está la línea punteada, entonces la distancia vertical es así como se mueve el mouse. Y si yo quisiera justo ahí conocer el esfuerzo vertical, ¿sí? Entonces, en ese mismo punto, entonces yo tengo que calcular ahí la distancia horizontal con respecto al centroide. Si yo estoy acá y la quiero utilizar acá, pues ese centroide pues vale 0. ¿Sale? Es esa fuerza, esa distancia horizontal, pero si yo estoy aquí en este punto, entonces la distancia h va a ser esta distancia. No está indicado acá, en las siguientes láminas lo podemos indicar. Y la J no es más que, les decía, el momento polar de inercia. ¿Cómo se calcula? La J sumando el momento de inercia alrededor de un eje y el momento de inercia alrededor del otro eje. ¿De quién? De las soldaduras, obviamente. ¿Vale? Entonces, vean, aquí no me detengo más. Este es un ejemplo que viene del libro de McCormack, ¿sí? Tal cual así lo pegué, ¿sale? Para que lo veamos de manera muy, muy rápida con el método del método elástico. Dice ahí, para la ménsula mostrada, determine el tamaño de la soldadura que se requiere, si esta va a ser de filete, y usando electrodos E70 y acero A36. ¿Vale? Entonces, la placa es de 3/8, la carga, obviamente, última y la carga admisible son de 25 y 15 kips. Acuérdense, la carga última es para la SD y la PA es para, perdón, la PU para el LRPD y la PA para el ASD. Aquí de entrada, nosotros por las características de la conexión se asemeja a una, ¿cómo se llama? La sección transversal se asemejaría a una sección tipo C, tipo canal, ¿sale? Entonces, lo que yo necesito es primero que calcular las propiedades inerciales de la soldadura. Para ello, vamos a considerar inicialmente que la soldadura es unitaria o de 1 pulgada, ¿sale? Entonces vamos a decir ahí que sea de 1 pulgada. Por lo tanto, nosotros al calcular el área de esta soldadura, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme anotar acá para que no haya ningún bronca. Considerando inicialmente, considerando nada más para calcular las propiedades, el tamaño igual a 1 pulgada, sale de la soldadura. Entonces, si yo calculo el área, ¿sí? Así como tal, como va, entonces, tengo dos áreas horizontales, que sería esta y la de acá arriba. Por eso 2 por 4. Por 1, pues es 1. O sea, nada más digo 4, perdón. Más
La vertical prácticamente son 10 pulgadas cuadradas. ¿Sale? Entonces, para darte un área de 18 pulgadas cuadradas. ¿Vale? Y esa va a ser el área de la soldadura. Ahora, yo necesito también el centroide de esa soldadura, prácticamente. Nosotros por conceptos de primer momento que ya conocemos por ahí, podemos determinarlo. Entonces vamos a decir que voy a tomar un punto de referencia. En este caso, mi punto de referencia, vean, lo está considerando acá respecto a la espalda del canal. Es decir, de este punto a este punto estamos calculando la X testada. ¿Sale? Entonces, ahí con eso nosotros tenemos y vamos a sacar el centroide con respecto a ese punto. Entonces, de entrada, yo voy a calcular el primer o el momento de las áreas. Tengo únicamente, y vean, está considerando únicamente el área que tenemos acá. A ver, déjenme hacerlo un poco más chicles. Ahí está. Entonces, para calcular tengo que hacer el producto de las áreas por su brazo de palanca. ¿Sale? Entonces, por ahí tenemos, entonces tengo 4 pulgadas cuadradas, ¿sí? Que serían estas y esta, prácticamente. ¿Sale? Entonces son 2. 4 por 2. ¿Y su centroide quién es? Pues vamos a tomarla ahorita momentáneamente aquí a 2 pulgadas. Entonces 4 por 2 pulgadas y son 2 áreas. ¿Sale? Podemos aquí sumarle también, aquí aunque no lo está indicando, ¿sí? 10, pero espérenme, ya no aquí, el de 10 ya no lo está considerando porque estamos calculando sobre esta línea, ¿sale? Entonces por eso no lo estamos considerando. Entonces no está, ya no lo consideramos, entonces únicamente tomamos las 2 áreas extremas y la dividimos entre la área total. Entonces, el área total ya lo tienes arriba, 0.89. Entonces, esto es pura estática, puras propiedades inerciales. Y lo mismo vamos a hacer con los momentos de inercia. ¿Vale? Tenemos los momentos de inercia. Acuérdense, tanto para un eje en X como para un eje Y. Entonces, aquí hay que checar que todo está en función de un ancho unitario, que es el ancho unitario de la soldadura. ¿Sale? Entonces, para la dirección X, pues vamos a tomar el área mayor. Entonces, la base, pues es 1 y la altura son 10 pulgadas. Todo eso entre 2. Luego más las 2 áreas estas. ¿Sale? Entonces, obviamente son 2 por el área, por su brazo de palanca. Aquí únicamente, aquí para esta también deberíamos haber hecho esto, y X más el área por el D al cuadrado. Aunque aquí nada más está involucrando para este caso esta parte, porque no está sumando la inercia de la propia área alrededor de su centroide, sino que ya está tomando únicamente el área por el brazo de palanca. ¿Por qué? Porque este valor, si nosotros hacemos la base, que son 4, la altura es 1 al cubo, y todo esto entre 12. ¿Cuánto es ese valor, compañeros? 4 por 1 son 4. Entre 12, pues es punto y cacho, ¿no? Punto 25, ¿ah, compañeros? No, punto 33. O corroborenlo ahí nada más, por favor. Sí, es punto 33. ¿Sí, ¿verdad? Sí, profe. Entonces es muy poco con respecto a este valor. Entonces, ¿qué caso tiene? ¿Sale? Eso es para alrededor del eje X y lo mismo va a ser para alrededor del eje Y.
Y ahí tenemos 283 para el eje X y 28 para el eje Y. La sumatoria de las dos inercias te va a dar el momento polar de inercia. Entonces, eso es lo más tedioso que entre día tenemos que calcular nuestras propiedades inerciales. Y eso porque nosotros necesitamos justamente conocer este punto, vamos, el centroide prácticamente. ¿Sale? Entonces aquí, para el caso de este tipo de soldaduras, diferentes puntos de la soldadura o el esfuerzo de la soldadura. En este caso está diciendo, bueno, vamos a calcular el esfuerzo en el punto A, en el punto B, en el C y en el D. ¿Sale? Vamos a calcular ahí esos esfuerzos y con esos esfuerzos calculamos el espesor que se requiere. Bien, vamos a seguir. Entonces, miren, tenemos acá, dijimos que vamos a utilizar soldaduras S70XX y de entrada, su resistencia, ¿quién es? Pues la resistencia de la soldadura es el área de la soldadura por el FW. Acuérdense, el FW, ¿quién es? El 60% de la resistencia de la soldadura, que son 70. El área, acuérdense que es .7071 por el tamaño de la soldadura. Aquí el tamaño la vamos a decir que sea por pulgada. Entonces, si nosotros hacemos el producto, entonces por cada pulgada cuadrada tú tienes una resistencia de 29.69. ¿Sale? Nominal. En una pulgada. ¿Sale? Entonces, esa es la que vamos a utilizar. Y nosotros si ya aplicamos el LRPD, pues nomás lo reducimos en 75% y ahí tenemos su resistencia. Ok, tenemos ya el centroide, tenemos la X testada, la Y testada, pues justo está en el centroide y no hay tanto problema. Y empezamos a calcular diferentes resistencias. Primero, me dice que calculemos las fuerzas en el C y en el D. ¿Sale? En el punto C y en el punto D. Bueno, pues vamos a calcular la fuerza horizontal en esa posición. Pues primero calculamos el momento. Esto es el momento. 25. Acuérdense, nos dio la excentricidad de 0.89, entonces ya con eso podemos calcular la excentricidad correctamente. Que es de 11.11, perdón, dado que donde estamos, que de la base del perfil a la carga son 8 pulgadas, pero tenemos 4 pulgadas y aquí nos dio 0.89, 4 menos 0.89 son 3.11 y por lo tanto la excentricidad son 8 más 3.11, tenemos 11.11. Entonces ahí tenemos esa excentricidad. Pues con esto pues ya podemos calcular todo. La distancia vertical, que está 5 entre la J. Tenemos 4.46 kips por pulgada. Vamos a, en ese mismo punto, en el punto 6D, ahora la fuerza vertical. La fuerza vertical es T por H entre J, nuevamente la torsión. La tenemos acá. ¿Sí? La H, pues obviamente como estamos en estos puntos, entonces la H ahora se vuelve la excentricidad que tenemos acá, 0.89. Es la distancia horizontal. Sale entre la J. 0.79. Ahora, yo necesito, ya tengo la fuerza vertical y la horizontal. Ahora, yo necesito calcular una fuerza o un esfuerzo uniforme. Lo único que tengo que hacer, bueno, es esfuerzo uniforme en toda la soldadura. Lo único que tengo que hacer es la fuerza, la fuerza entre el área de la soldadura, que son las 18 pulgadas. Y tienes 1.39 kips por pulgada. Necesitamos sacar una resultante, es lo que nos están pidiendo. Entonces voy a sumar la FS, acá está, más la FV o FB, la fuerza vertical, y la fuerza horizontal, lo sumo,
saco la resultante y me dan 4.96. Entonces, el tamaño va a estar así. Tengo 4.96, que es el esfuerzo, contra la resistencia de la soldadura. Entonces, 0.22 pulgadas, el cuarto más cercano o el octavo más cercano es un cuarto de pulgada. Entonces, esto es para el punto C y D. Lo mismo hay que hacer con el punto A y B. Nuevamente calculamos su fuerza horizontal, 4, fuerza vertical, 2, y la fuerza distribuida uniforme, para darte un esfuerzo resultante de 6.10. Esos 6.10 entre la resistencia de la soldadura son 2.74. El octavo o el 16avo más cercano, en este caso son 5/16. Entonces, lo único que tienes que hacer aquí es verificar las dos soldaduras y tomar, en este caso, el mayor de las soldaduras. En este caso se toma el de 5/16. ¿Vale? Entonces, por favor, así es el método elástico. Les decía, es muy, muy simple. Les pido que lo analicen, que lo estudien, y el viernes platicamos acerca del método del o de resistencia útil. ¿Sale, chicos? Entonces, hasta aquí la vamos a parar. Cualquier cosa, pues échenme un grito. El mismo viernes platicamos un poquito de su proyecto, por favor. Si es que vayan preparando sus dudas, sus inquietudes, o si tienen algún problema, háganlo saber por WhatsApp, por favor. Sí, profesor. Bien, profesor, gracias. Sí, profe. Sale, pues entonces, si no hay algo más, déjeme copiar la lista. Sale, pues. Entonces, aquí le paramos. Vamos a prepararnos para la otra clase. Ok. Sale, Gracias. buenas noches. No. Buenas noches, profe, gracias. En un rato les comparto la presentación. Sí, gracias. Sí, profe, gracias. Sale, bye.